A raíz del video anterior me han pasado una entrevista que le han hecho a Alberto Linero, ex sacerdote ya presentado aquí en el canal, y me interesó mucho. Quiero que veas esto, que lo escuches, que después lo vamos a comentar. No, hombre, da joder. No le intereso a nadie. Los curas no le interesan a nadie, queden de joder. Por lo menos yo lo experimenté así. En los últimos años la Iglesia Católica, y esto no es sorpresa para ninguno, está enfrentando una crisis silenciosa y profunda, es decir, el abandono ministerial de muchos sacerdotes, ¿verdad? De muchos presbíteros, mejor dicho. Este fenómeno que afecta a comunidades en todo el mundo plantea preguntas importantes sobre las causas y las posibles soluciones que se pueden dar a esta crisis. Hoy en este video analizaremos desde las cifras, desde testimonios concretos y las raíces de esta problemática. Bienvenidos a este nuevo video. En el mundo se calcula que hasta unos 100.000 sacerdotes han colgado la sotana, ya sea por crisis de fe o para poder casarse. La secularización es un hecho en la Iglesia. En España, por ejemplo, existen hasta 6.000 sacerdotes en esta situación. Pasa a ustedes, peregrinos, yo soy Fray Elio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Antes de pasar a la entrevista que le han hecho a Alberto Linero, ex sacerdote, y de ver otros testimonios, veamos algunos datos interesantes para poder entender la magnitud de esta problemática. Según el Centro de Investigación Católica Mundial y otras fuentes, el número de seminaristas ha disminuido globalmente en un 15% en las últimas 2 décadas. En regiones como Europa y América del Norte, esta reducción supera el 30%. Se estima que anualmente entre 2.000 y 3.000 sacerdotes dejan el ministerio, ya sea por decisión propia o por circunstancias externas. Estas cifras no solo revelan una disminución en la vocación, sino también un desafío estructural en la formación y acompañamiento de los sacerdotes. Tenemos ya varios videos hechos sobre este tema, ¿verdad? Vamos ahora entonces con el testimonio de Alberto Linero, que me parece muy interesante y quiero que lo escuches para que podamos iniciar con este debate. Es un tema muy personal y muy emocional. Él dice aquí que es un tema muy personal, muy emocional, porque él está en ese momento sufriendo una depresión. Cosa que me llamó la atención y que verás más adelante en este video cuando escuches otros testimonios. No es de menor importancia esto que él está diciendo ahora. Y no fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios. Dios siempre estuvo conmigo. El problema no es con Dios. Y él está diciendo que tuvo un problema de soledad. Se sintió solo, ¿verdad? Siempre está conmigo. Dios estaba conmigo en ese proceso. Yo no he dejado de creer. Yo no he dejado de orar. De pronto ahora oro más. Yo nunca he tenido problemas de dudar de Él. Si he hablado con Él, ¿qué problema de dudar voy a tener? Esto es lo que a mí me llama la atención, que buscando varios testimonios me doy cuenta que todos, la mayoría, dicen esto: el problema no era Dios. Ellos, estos sacerdotes o ex sacerdotes, nunca dejan de relacionarse con Dios ni de rezar. Al contrario, buscan en Él una respuesta, asisten a su director espiritual, a psicólogos, tratan de salvar la vocación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo comencé a tener problemas de soledad porque me hicieron falta gente. Los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera. Yo no tenía problemas de sexualidad. O sea, yo no andaba con la libido acelerada buscando con quién tener relaciones. No, esa no era mi vida. Muchas veces se piensa eso, ¿no? Que los sacerdotes dejan por el tema del celibato. No siempre es así, ciertamente, como aquí lo está diciendo Alberto Linero y como otros lo han dicho. Es verdad que muchos también salen o dejan el sacerdocio porque se han enamorado. No tiene nada de malo esto, pero lo que él está diciendo en este momento está hablando de algo mucho más profundo que eso, ¿no? ¿Verdad? Sigamos escuchando. La soledad llegó en el momento en el que yo pesaba 122 kilos, se me dispara el azúcar. El médico me dice 2 pedazos más de yuca y vas a ser diabético. Esto es lo que me llama la atención también en otros testimonios que ya veremos.
Pero él está hablando de una depresión, está hablando de problemas físicos y de esta soledad. Creo que todo tiene que ver con todo. Y esto es un llamado de atención no solo para los sacerdotes, sino también para los superiores, ¿no? Sobre todo en casa de formación, y también para los laicos. ¿Qué es lo que pasa con un sacerdote? ¿Cómo no nos damos cuenta que esa persona está pasando por un momento de crisis tan fuerte como es la depresión, como es no cuidar de su salud? Sí, creo que todos somos responsables también del hermano, de todos los hermanos, no solamente del sacerdote, pero aquí estamos hablando de un sacerdote específicamente. Me llevan a la clínica, la Santa Fe, tienen que bajarla con insulina, tienen que hacer de todo. Y yo ese día experimenté soledad. Aquí entonces él va a explicar qué es lo que pasó con él. Ciertamente no es una decisión que se toma, bueno, me voy de acá y punto, sino que esto es fruto de un discernimiento, de un periodo, de una crisis alargada, ¿no? En el tiempo, y en un momento ciertamente todo explota o hace el clic, ¿verdad? Bueno, ahora Alberto contará cuál fue el momento de ese clic. Las señoras dicen, ay, pero Dios estaba contigo. Sí, pero yo le pedí el pato a Dios y no lo llevó. Porque como me pusieron un diurético, tenía que orinar a cada 2 minutos. Entonces, Dios, me trae el pato. Y Dios no lo traía. Y no había quien lo trajera. ¿Sabes qué tocó hacer? Un chacarón de 49 años, tener que llamar a su mamá para que su mamá viniera a cuidarlo. Esto que dice él es muy fuerte. Y gracias a Dios que está la familia. Pero esto lo he visto en muchos sacerdotes, muchos religiosos también, por más que vivamos en fraternidad, pero muchas veces pareciera que solamente está tu familia. Nosotros en la vida religiosa decimos que somos familias y muchas veces no refleja verdaderamente esa palabra. Por más que vivamos entre hermanos, la soledad de vez en cuando se siente, o muchas veces se siente, ¿verdad? Sobre todo cuando vienen estos momentos, por ejemplo, de enfermedad. Muchas veces pasa en los seminarios, en las casas religiosas, que vos podés estar enfermo y solamente te visita el hermano encargado de los enfermos y el resto como si nada. Después nos quejamos de que el hermano se va, ¿no? Pero bueno, vamos más adelante, no demos todavía resultados o suposiciones. Joder, no le intereso a nadie. Los curas no le interesan a nadie, queden de joder. Por lo menos yo lo experimenté así. No juzgo a nadie. Las señoras que tanto me critican no estaban pasándome el pato. Yo con unas ganas de mear. Esto que él experimenta, esto de que a los curas no le interesa a nadie, ciertamente es su experiencia. Pero muchas veces sucede eso, o ese sentimiento, ¿no? De que uno está dando, y cuando necesita, ninguno está. La realidad es que muchas de las personas que en su momento a mí me apoyaron fueron gente que no estaban dentro de la iglesia. La gente que realmente me apoyó en su momento, que me levantó, que estuvo a mi lado, que me vio en los peores momentos emocionales, no fue gente de la iglesia. Ese sentimiento muchas veces se experimenta. Nosotros como sacerdotes no tenemos supuestamente horarios, las 24 horas debemos funcionar y muchas veces ciertamente uno no da para más, no da, el cuerpo no da, sobre todo cuando queremos responder a todo y pasan estas cosas. El problema está que muchas veces cuando uno vive en la depresión, en la tristeza, no se cuida el cuerpo, ciertamente no tiene horarios, no puede dormir bien y tarde o temprano todo explota y ese sentimiento de que al fin y al cabo a nadie le interesa tu vida se puede tornar bastante fuerte, ¿verdad? Yo creo que de esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, de que ya no iba a ejercer más. Yo lo puedo decir, fue un momento de depresión, de ansiedad. Hola, mi nombre es Cristian, estuve 18 años vinculado a la Compañía de Jesús. Yo ya no podía seguir ejerciendo el sacerdocio. Era la misma atmósfera institucional la que a mí me impedía propagar las mismas pautas jerárquicas de dominio. A los 13 entré al seminario en Rosario, en Capitán Bermúdez. Yo notaba que me sentía yo muy amargado, estaba perdiendo mi alegría en el trato, entonces eso me hizo notar que tal vez ya no podía hacer ese servicio.
Escuchar las historias de los que han dejado el ministerio sacerdotal ciertamente nos ayuda a entender más o menos cuáles son las causas de por qué los sacerdotes están dejando la vida del presbiterio, por qué tantos religiosos, religiosas también dejan las congregaciones. Vamos a ver algunas de estas causas más frecuentes que podemos encontrar. La primera es la soledad y el aislamiento, justamente lo que decía Alberto y lo que dicen otros testimonios también, ¿no? Muchos sacerdotes sienten que, a pesar de estar rodeados de personas, carecen de apoyo emocional y comunitario. A la noche, cuando te quedabas solo, era algo me está faltando, o sea, no soy feliz. Necesitaba algo físico, necesitaba un abrazo, necesitaba una caricia, necesitaba alguien que me contuviera si tenía que llorar por algo, y eso no lo tenía, o sea, era como un robotito. Porque el sentido de soledad se torna muy fuerte. Vos podés estar rodeado de miles de personas, pero sentirte totalmente solo. Yo creo que este sentimiento viene porque ciertamente nosotros como sacerdotes, aquellos que están entregados totalmente a su ministerio, y ciertamente si das, te vas vaciando, ¿verdad? La gente no lo notaba porque mi natural tendencia a querer responderles a todos, a querer ser bueno para todos, hacer para todos, hacía que me siguiera levantando a las 6 de la mañana, durmiendo a las 11 de la noche, siempre al pendiente de todos, al que fuera, pero interiormente me estaba comiendo. O sea, iba, celebraba misa, bautizaba, casaba, me encargaba de la catequesis, hacía esto, pero a la hora de encontrarme conmigo, con humanidad, me explotaba la cabeza. Y esto te digo, como decía, porque muchos dicen, porque no rezan, porque dejó de rezar, porque se secularizó. Te faltaba oración. Compadre, no saben la idea, no tienen idea de la oración que estuvo, o sea, del tiempo de oración que hacían en aquellos momentos. A ver, no levantemos juicios muy apresuradamente, no sabemos qué pasa en el interior de la persona, cuánto ha llorado, cuánto ha luchado, ¿no? Hasta llegar a esa decisión de dejar los hábitos, una decisión que no es fácil, como tampoco es fácil para los matrimonios, por ejemplo, separarse. Inmediatamente nosotros juzgamos a estos matrimonios porque se han separado, pero no sabemos qué pasa de las puertas para adentro. Tendrían que rezar más, ¿no? Sí, bueno, uno reza, pero muchas veces no da para más, ¿verdad? Otro motivo que podemos encontrar es la exigencia del celibato. La obligación de vivir en celibato es un desafío para algunos, especialmente en una sociedad que enfatiza relaciones afectivas y familiares. Ciertamente el mundo afectivo es muy complicado, es muy difícil, pero tampoco estoy de acuerdo en el sentido de que sea ese un motivo, porque muchos dicen, los curas se tendrían que casar. Si estuviera ahí la solución, entonces, ¿por qué muchos matrimonios se separan? ¿No? Entonces yo creo que pasa mucho más por un tema de crecimiento afectivo, espiritual, emocional, cosas que por ejemplo no se hablan desde el vamos, ¿no? También sucede por ejemplo con los novios, hacen un noviazgo muy lindo pero después se casan y vuelan los platos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se conocieron, quién los acompañó, verdaderamente hicieron un noviazgo sano o no. Bueno, lo mismo sucede por ejemplo en los seminarios. Hay seminarios que son de terror, y perdón que lo diga, ¿no? Otro argumento, otra causa de que o motivación por la cual un sacerdote puede dejar es la crisis de fe y espiritual. El desgaste espiritual o las dudas sobre la fe pueden llevar a un alejamiento progresivo, es decir, poco a poco nos vamos apagando. Yo creo que este tema de la crisis de fe lo estamos viviendo todos, no solamente los sacerdotes, pero vos imagínate un sacerdote que entrega su vida a esto y se encuentra con una iglesia vacía, esforzándose porque venga la gente, los jóvenes no vienen y cada vez se vacían más. Fíjese que se proyecta que de aquí a 30 años nuestro país no tendrá ni curas ni monjas chilenos, tal cual. Es que el interés por dedicar la vida al servicio de una congregación ha caído a niveles nunca antes vistos en Chile. Este desencanto se refleja en las cifras. Hoy hay solo 86 postulantes a sacerdotes en todo el país. Esto está muy lejos de los más de
800 seminaristas que ingresaron en el año 2001. El tema de las relaciones con el obispo, con los demás sacerdotes, con los laicos, va desgastando esa vida de fe y muchas veces se cae una desilusión, ¿no? Caes en una desilusión donde vos decís, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo este esfuerzo? Sí, muchos de ustedes dirán, bueno, pero Jesús ha dado su vida y que sí, todo eso lo sabemos, pero una cosa es saberlo de acá, otra cosa es saberlo de acá. Y como digo, detrás de cada persona hay una historia, hay un proceso en el cual juzgar es muy fácil, ¿verdad? Recuerdo mucho a San Juan de la Cruz, que habla de la noche oscura. Es donde pides, hablas, buscas y no encuentras. Y en serio, o sea, yo bajé un chorro de kilos y hasta el punto en donde mi cuerpo me dijo ya no más. O sea, es decir, tuve que escuchar mi cuerpo porque algo estaba a punto de tronar. Busco, obviamente, dirección espiritual, el director espiritual que estaba caminando conmigo. Busco terapia psicológica, voy con mi obispo. Todo un proceso de ir discerniendo, o sea, no es así como, ya me quiero ir, ¿no? Así como muchos, eres un cobarde. Otros me decían, qué valiente eres. Y yo, no sé si valiente o cobarde, más bien es honesto. Otro aspecto podría ser la presión laboral, dice aquí, y el desgaste emocional, la carga administrativa. Eso es terrible, por lo menos yo lo veo aquí en Italia, ¿no? Veo al párroco, al final parece más un administrador en cuanto a tantos documentos, tanta burocracia, tantas reuniones de acá, de allá, y ciertamente eso te va matando, ¿no? Las largas jornadas y el manejo de conflictos en la comunidad generan estrés y agotamiento, ciertamente. Cuando nos buscan a nosotros como sacerdotes, no nos buscan para decirnos lo bueno que somos, sino siempre con problemas de aquí, con problemas de allá. Tenés que solucionar esto, tenés que solucionar los otros, y no solamente a nivel espiritual, a nivel familiar, sino también a nivel parroquial, que se rompe esto, que se rompe aquello, la manutención, que no llegamos con el dinero, no se puede pagar la luz. Bueno, también como lo vive la familia, ¿verdad? Es decir, creo que la humanidad, la sociedad se complejizó tanto que eso también toca ciertamente en el seno de la iglesia. No sé qué pensás de esto, ¿verdad? Un otro punto es la falta de acompañamiento institucional. En ocasiones los sacerdotes sienten que la iglesia no brinda suficiente apoyo humano y pastoral para enfrentar sus desafíos, y esto es muy cierto. En cuanto a la soledad, muchas veces uno se siente acompañado de los laicos, pero no de los propios hermanos o de los superiores, ¿no? Son muy pocos los superiores que verdaderamente piensan en los hermanos. Muchas veces solo se piensa en tapar huecos o en mandarlo aquí y allá, y no le interesa nada cómo está el sacerdote, ¿verdad? Si está pasando por un buen momento, si está enfermo, si no lo está. Las situaciones por las cuales nosotros dejamos la orden son situaciones que tienen que ver con decisiones institucionales de nuestros superiores. ¿Ya? Nosotros fuimos dañados por nuestros superiores. Y el tema que cuando vos pedís ayuda muchas veces no te la dan. Después cuando quieren ayudarte ya es demasiado tarde, ¿verdad? Yo creo que es un tema bastante complicado porque toca ciertamente lo humano, fibras humanas muy profundas. No es tan fácil decir, bueno, me voy, cambio de vida después de 30, 40 años de ser sacerdote. Por eso, como laicos, como superiores, como hermanos, un ojo misericordioso tendríamos que tener, ¿verdad? El abandono del ministerio no solo afecta a los sacerdotes, tiene un impacto directo en las comunidades, ciertamente. Iglesias cerradas, parroquias fusionadas. Eso ha pasado aquí, por ejemplo, en nuestra parroquia ha tenido que asumir 4 parroquias más, ¿verdad? Por la falta de sacerdotes. Somos 5 frailes en esta parroquia. Uno es solamente hermano, el otro tiene 60 y pico de años, el otro 80 y el otro 92, y yo. Imagínate cómo estamos, ¿no? Entonces decíamos iglesias cerradas, parroquias fusionadas y una disminución en los sacramentos disponibles son algunas de las consecuencias visibles. Ciertamente, falta sacerdotes, ¿quién celebra los sacramentos, no? Más profundamente, los fieles experimentan un vacío espiritual y pastoral,
lo que puede debilitar el sentido de pertenencia a la iglesia. Ciertamente, si no hay sacerdotes, después la comunidad se disgrega, viene lo que yo decía esto, ¿no? La desilusión, el cansancio, la apatía. Si no hay sacerdotes, sobre todo sacerdotes jóvenes, cómo se renueva. Yo creo que el problema está en la falta de cuidado de estos sacerdotes. No estoy hablando solo de la comunidad no laical que tiene que cuidar de estos sacerdotes, rezar, no solamente rezar por ellos, sino estar atento a estas dificultades, sino también de los hermanos del presbiterio o los hermanos de vida consagrada, ¿no? Llegan los sacerdotes recién ordenados, jóvenes, y muchas veces se le ponen palos en la rueda, los sacerdotes ancianos que no aceptan a los jóvenes. Yo creo que hay un montón de cosas que hacen que un sacerdote tome tal decisión. No es solamente un tema solo afectivo o porque se enamoró. Yo creo que es reducir la problemática. Creo que es un tema que tendríamos que abordar ciertamente dentro de la iglesia. ¿Cómo es el cuidado de nuestros sacerdotes? Porque es muy fácil después decir, se fue, ¿no? Dejó todo, no tenía vocación, ¿no? Mirá, traicionó la vocación, traicionó los votos. Sí, pero antes de tomar esa decisión, ¿qué pasó? ¿No? ¿Lo cuidamos? ¿Nos interesamos? ¿O siempre le hemos puesto palos en la rueda? ¿Siempre le hemos hecho la vida imposible? No sé qué pensás vos de esto, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Si este video te está gustando, si trae luz para ti o te hace reflexionar, regálanos un like, ¿no? El sacerdote es una persona normal, común y corriente, una persona que siente, que tiene sus emociones, que siente sus momentos de soledad. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto está él en la misa está concurrida, está llena, después de la misa se acerca al uno, habla al otro, pero ya después, ¿con quién habla? Si no hay más nadie, ya todo el mundo le tocó cerrar la iglesia y de ahí para allá está él solo. Frente a esta realidad es importante actuar, ¿no? No solo con esperanza, sino también comprometernos con esto. Es cierto que debemos rezar por las vocaciones, pero al mismo tiempo, una vez que llegan, hay que cuidarlas. Hay que cuidar las vocaciones. Entonces, aquí hay algunas propuestas, por ejemplo, fortalecer el acompañamiento emocional y espiritual para sacerdotes desde el seminario y a lo largo de su ministerio. Muchas veces se los deja solos, ya saben, ¿no? O durante el periodo de discernimiento, de acompañamiento en los seminarios, tratar de ser más profundo, no solamente ver si aprueba las materias o no, como si fueran niños, son adultos, entonces tratarlos como adultos, ¿verdad? Ya hemos hecho varios videos sobre este tema de la formación. Promover una mayor corresponsabilidad laical que permita compartir las cargas pastorales y administrativas, es decir, el párroco no tuvo una formación de economista, de político, de abogado, ¿no? Entonces, ayudarlo en ese sentido, sobre todo con la burocracia, con los documentos. Es cierto que muchas veces los párrocos quieren hacer todo ellos, y bueno, ahí también, si no te ayudas, no te podrán ayudar. Entonces, también eso, ¿verdad? Hay que reconocer que muchas veces nosotros como sacerdotes, como párrocos, tenemos una omnipotencia tan grande y bueno, después, imagínate, el que mucho abarca, poco aprieta. Revisar las políticas de formación y pastoral vocacional, adaptándolos a los desafíos contemporáneos. Y esto es cierto, a mí me parece que hemos quedado en el tiempo. Parece muchas veces que hemos quedado en el medioevo en cuanto a la formación, una formación que está desencarnada, deshumanizada. O damos por supuesto ciertas cosas como si fuéramos en los años 30, 40 o antes del Concilio Vaticano II. Abrir espacios para el diálogo y la reflexión, donde los sacerdotes puedan expresar libremente sus inquietudes. Pero eso va desde el vamos, desde la formación, porque crear espacios de diálogo, de confianza. Obviamente, esto hablábamos la otra vez, hablaba con mi superior, ¿no? Que no es fácil confiar entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces uno ha abierto el corazón y te lo han roto, te lo han
pacato, como dicen, contra el muro, como dicen aquí en Italia, ¿no? Te lo han reventado contra la pared por ser sincero o por abrir tu corazón, y ciertamente la persona se va cerrando en ese sentido, ¿no? Valorar y reconocer el servicio sacerdotal, mostrar apoyo y gratitud desde las comunidades. Ciertamente no siempre estarle dando palos y palos y palos al sacerdote, sino tratar de apoyarlo y ayudarlo en ese sentido. Aunque los desafíos son grandes, la crisis también es una oportunidad para redescubrir la esencia del sacerdocio y la misión en la iglesia. Yo creo que es, sí, pero hasta que no afrontamos verdaderamente cuál es la problemática, por qué se están yendo los sacerdotes, sobre todo de la vida consagrada, qué es lo que está pasando. Hasta que no afrontemos verdaderamente eso, y la cosa seguirá. Si este tema te ha tocado el corazón, si este tema te ayudó a reflexionar, quiero que nos regales un like y sobre todo que lo compartas en tus redes sociales para crear conciencia, para también en tus grupos, para iniciar un debate, decir qué es lo que está pasando. No hay vocaciones y por qué no hay vocaciones. Sobre este tema te dejo este video muy interesante. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y aportarse bien porque sé que pueden, y recen por mí, por favor. Gracias. Chau, chau.